Antiguamente en Chile, la gente tenía lo que se llamaba una gruta. No sé si los que recuerdan, hace mucho tiempo, cuando uno iba al campo, en las casas de campo había una gruta y en esa gruta había una virgen. ¿Sí? Entonces las personas que tenían esa casa la tenían ahí para poder orar. Ahora esa gruta, esa virgen se ha transformado en otras cosas. Y se ha puesto de moda que hay gente que le gusta tener un Buda, un elefante que se llama Ganesh y otras cosas. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Y qué tiene que ver esa anécdota mía con la predicación? Entonces, el primer punto que le voy a pedir a los chicos de audiovisual que me ayuden es que vamos a dar una definición. ¿Y por qué tanta gente tiene estos altares? Es porque todos somos adoradores. Si tiene a dónde notar, si lo recuerda, si lo quiere ver, porque esto va a ser muy importante para la predicación. Y va a estar el PowerPoint dándole algunas cosas para que recuerden. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque todos somos adoradores. No hay nadie que se salve de esto. Inclusive los que no creen en Dios son adoradores. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó así. En el diseño de Dios para el ser humano nos diseñó siendo adoradores. ¿Para qué? Para que adorásemos ¿a quién? A Él, ¿cierto? Bueno, ahora entonces, ¿cuál es el problema? Es que adoramos, pero no adoramos al Dios verdadero, sino que adoramos cualquier otra cosa. Pero necesitamos adorar, estamos construidos para adorar. Por eso que existen estos altares, existe, no sé, cuando yo era pequeño, cierta pieza de ciertos adolescentes estaban llenas de póster, porque necesitamos adorar algo. Entonces la pregunta a ti, ¿a quién adoras? ¿Adoras al Ganesh, a ese budita, a la gruta, o adoras al Dios verdadero? Cuando estaba Adán y Eva, ellos estaban diseñados para adorar al Dios verdadero, pero luego que el pecado llegó al ser humano, comenzaron a adorar otros dioses. Y si uno va a Génesis, se da cuenta de que eso comienza a pasar inmediatamente. Pasamos de Génesis 1, 2, 3, donde son expulsados del Edén, y en el 4, 5 ya estamos con problemas de idolatría. Si usted estudia el Antiguo Testamento, todo el problema de Israel era un problema de adoración al Dios que no tenían que adorar. Pregunta, ahí está, 2. ¿Qué es adoración? ¿Qué es adoración? Bueno, le quiero contar que la palabra adoración proviene del griego proskuneo. El griego es el idioma original con que se escribió el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo en griego y en el Antiguo una pequeña porción en un idioma que se llama arameo. Y esta palabra proskuneo significa una reverencia, o sea, inclinarse en el suelo delante de alguien. ¿Sí? Yo me arrodillo y me inclino delante de alguien, en este caso de Dios, reconociendo que Él es todo sobre mí. Eso significa adorar, una reverencia. ¿Sí? Ahora le quiero dar otra definición de adoración. Recuerden, primero, todos somos adoradores, nadie se salva. Segundo, adoración es una entrega total, una reverencia, un tirarse al suelo por alguien. Y tercero, la adoración no es una actividad, sino una actitud de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros que somos cristianos evangélicos tenemos una tradición, los que llevamos mucho tiempo en la iglesia, de adoración. Y tenemos una forma de adorar. Y por mucho tiempo el cristiano ha adorado de una manera y ha existido una pequeña confusión en cuanto a la adoración y ciertas personas piensan que adorar es una actividad. O sea, el domingo yo solamente adoro cuando canto. Y siempre se ha vinculado la adoración con la música. O sea, cuando yo canto estoy adorando, pero según esta definición no es así, porque no es un momento, no es una actividad, no es cantar, sino que es una actitud de vida. Es en todo momento mi corazón entregado a Dios. Así que no solamente adoramos cuando venimos a cantar a la iglesia, cuando estamos juntos, sino en todo momento deberíamos ser adoradores. Ahora, como
todos somos adoradores, pero sabemos que no todo el mundo adora a Dios, al Dios verdadero, entonces tenemos un problema. ¿Cómo podemos ver entonces en ese problema, que todos somos adoradores, pero no adoramos al Dios verdadero, la gracia de Dios para adorarle? Bueno, esa pregunta la vamos a responder con nuestro pasaje bíblico de hoy, que se encuentra en Juan, capítulo 4, versículo del 19 al 24. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 4, versículo 19 al 24. Y en este pasaje, mientras usted lo encuentra, Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana y tiene una larga conversación con ella. No la vamos a leer completa, pero nosotros nos vamos a centrar en una parte, ¿sí? Entonces, así dice la palabra del Señor. Juan 4, 19. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, creedme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. 24. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, este va a ser el bosquejo que vamos a ver hoy día. Entonces, el primer punto va a ser el problema de la adoración geográfica, ¿sí? De que solamente la adoración se tiene que realizar en un lugar. Luego, la adoración proviene de los judíos. Y tercero, la verdadera adoración es espiritual. Estos son los 3 puntos que vamos a tocar, los 3 puntos que aparecen en esta porción bíblica. Vamos con el primero. El problema de la adoración geográfica, ¿cierto? Y tenemos a Jesús con la mujer samaritana. Bueno, si no sabes, los samaritanos, voy a tratar de ser muy preciso en esto y no demorarme mucho, los samaritanos son como una especie de primos de los judíos, ¿sí? Provienen del mismo origen, o sea, tienen el mismo origen en Abraham, Jacob, Moisés, donde está en el inicio del pueblo de Israel. Pero luego, después de la muerte del rey Salomón, donde los judíos estaban en una tierra, se dividieron en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. Recuerda mucho este dato. En el reino del sur va a haber un pueblo o una tribu de los hijos de Jacob que se va a llamar la tribu de Judá, ¿sí? Y en el sur estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Recuerda lo que dijo Jesús cuando estábamos leyendo. La adoración proviene de los judíos. Judíos quiere decir tribu de Judá. Entonces, cuando se dividió este reino, lo del norte, lo del sur, el reino del norte desapareció porque fue invadido y se lo llevaron algunos reinos extranjeros. Cuando se fueron de su tierra en este viaje, o en esta deportación que se llama, se mezclaron con estos pueblos, o los pueblos los obligaron a mezclarse. Entonces, ¿qué les pasó? Dejaron de ser puros, supuestamente. Según los judíos, ya no son puros porque se mezclaron con paganos, ¿sí? Y en cambio, el reino del sur, que son los judíos, ¿cierto? Y la tribu de Benjamín, también fueron deportados, pero ellos nunca se mezclaron con los pueblos que los invadieron. Y cuando volvieron de esta deportación y volvieron a construir un templo, porque el templo de Salomón, el primer templo, se destruyó, se construyó en Jerusalén. Y por eso que cuando vamos hacia el tiempo de Jesús, los samaritanos eran muy mal vistos, eran unos primos no puros. Y los judíos tenían problemas con eso. Y por eso Jesús tiene esta conversación con esta samaritana. De hecho, ahí se conversa, ¿por qué tú me hablas en el pasaje, ¿cierto? En el capítulo, ¿por qué me hablas siendo judío si yo soy samaritana? Y Jesús le habla. Ahora, ¿cuál es el problema que tenían con respecto a la adoración? Los samaritanos reconocían otro lugar de adoración que no reconocían los judíos. Supuestamente es un lugar de adoración antes del templo, ¿sí? Por eso que en la conversación que tiene al principio, la samaritana en el versículo 20 le dice, nuestros padres, o sea, estos padres son
Abraham, Jacob, los mismos padres de los judíos, adoraron en este monte. Y al monte que está haciendo referencia esta mujer se llama el monte Gerizim, que es un monte donde Dios había dado unas bendiciones a estos padres, a Jacob, a Abraham, a Moisés. Y le dice, nosotros adoramos en este monte porque ahí fue dada la bendición de Dios, antes del templo. Pero ustedes, judíos, dicen que la adoración está en Jerusalén, o sea, al sur. Jerusalén está en lo que sería la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces, quiero que me acompañen ahí a Deuteronomios 11:29. Esto es lo que está haciendo referencia a esta mujer samaritana con respecto a la adoración en el monte. Y dice así, Deuteronomios 11:29. Y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Entonces las bendiciones de Dios iban a estar sobre este lugar que se llama monte Gerizim. Y los samaritanos construyeron una especie de altar en este monte, porque según ellos, eso dice el versículo, ¿cierto? El punto está que los samaritanos, estos primos de los judíos, no reconocen algunos libros que para nosotros son inspirados y para los judíos también, que es por ejemplo el libro de Salmos, otro libro donde nos va a contar que la adoración es en Jerusalén. Hasta ahí llega esta conversación del versículo 19. Ahora, antes que Jesús le conteste a esta mujer, quiero que piensen esto. ¿Recuerden? ¿Todos somos adoradores? ¿Sí? Hay algo que para los judíos es sumamente importante, que se llama templo. El templo de Dios. ¿Sabe hoy dónde está el templo de los judíos? Pregunta capciosa. ¿Ha ido usted? ¿O no? ¿Alguien ha ido al templo de Salomón? ¿No? ¿Y cómo se puede dar la religión judía sin el templo? Bueno, hoy día lo que conocemos es que queda lo que se llama el Muro de los Lamentos, que sería como una especie de fundamento donde estaba el templo, porque el templo no está. Y quiero que pienses en esto. El templo es un lugar muy importante, pero antes del templo de Salomón, que es el primer templo, Dios le mandó a la nación a hacer algo que se llamaba el tabernáculo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda del tabernáculo? Cuando usted lee los primeros 5 libros de la ley, o la Torá, o el Pentateuco, se va a dar cuenta que Moisés, o casi todo lo que está en esos libros, tiene que ver con la ley, cómo se iba a instalar Israel en su tierra, y un aspecto muy importante tiene que ver con el lugar de adoración, que se llama el tabernáculo. ¿Sí? Y este tabernáculo era un tabernáculo que era portable, iban a andar por el desierto con él. ¿Qué significa entonces el tabernáculo para los judíos, que es un lugar diseñado por Dios, que se lo da a Moisés? Significa que Dios está con ellos. Eso es el tabernáculo. Dios, la presencia de Dios en medio del pueblo. Por eso era importante. Entonces, cuando todo el sistema de adoración de los judíos, de sacrificios, era en este lugar porque ahí está Dios. ¿Sí? Eso significa el templo, el tabernáculo. Y luego tenemos el templo, que significa, el templo de Salomón, que se construye, ¿cierto? Que ya no se mueve, que está en un lugar físico, que también simboliza lo mismo, la presencia de Dios. Sin el templo no hay presencia de Dios. Tenemos un problema porque hoy no tenemos templo. ¿Dónde está entonces la presencia de Dios? Antes de responder, quiero decir que por este motivo, el tabernáculo, el templo, un lugar para adorar, ¿se acuerdan que les conté sobre estos budas y estas cosas que la gente tiene? La gente necesita un lugar geográfico para adorar. Necesita un lugar donde está su Dios. Porque si yo digo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Dónde puedo ir a adorar? ¿Dónde puedo pedir? No sé. Necesito un lugar en mi mente para decir, ahí está Dios, y ahí yo voy a adorar. Y es por eso
que el ser humano ha construido tantos templos, y tenemos templos por todo el mundo, ¿cierto? Unos bien famosos, unos bien bonitos. En Chile tenemos, no me acuerdo en qué fecha, me ayuda, que hay una peregrinación a un lugar que se llama Los Vázquez, donde toda la gente va a adorar ahí, a donde está la presencia de Dios, supuestamente. Entonces, esto del templo es muy importante para todo el mundo. Y por eso es que la gente, inclusive la que dice no ser creyente, se compra un budito y lo pone en su jardín. Y en la mañana, antes de ir a regar las plantas, va a ir con el agüita y le hace un cariño o algo, porque necesita la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque somos todos adoradores. Ahora, tenemos un serio problema. No tenemos tabernáculo ni templo. Pero en el tiempo de Jesús, en la conversación que tiene con esta mujer, sí está el templo. Lo que se conoce como el segundo templo de Salomón. Porque el primero se destruyó y después se construyó de nuevo. Pero antes de explicar eso, quiero decirte algo. ¿Se acuerdan que cuando el pastor estuvo explicando acerca de Jesucristo, es Dios hecho hombre y muere como hombre? Y su sangre, su cuerpo, se simboliza en la cena del Señor. Eso se llama la encarnación de Jesús. Dios se hace hombre. Y esa palabrita de que Dios se encarnó, que Jesús se encarnó, significa tabernacular o tabernáculo. ¿Te suena algo, no? ¿Sí? A lo que yo iba hablando, tabernáculo. ¿Qué significa? Que la presencia de Dios en Jesucristo está ahí. No es necesario el templo, porque está Dios mismo en presente del pueblo. O sea, cuando Jesús estaba con sus apóstoles, es Dios presente o el tabernáculo presente. Y esto va a ser muy importante, ¿para qué? Para la respuesta que Jesús le va a dar. Entonces, Jesús le va a decir que la salvación viene de los judíos, ¿cierto? ¿Se acuerda del pasaje que lo tiene usted? ¿Por qué? Porque ¿quién es de la tribu de Judá? ¿Le suena a alguien que viene de la tribu de Judá? Jesús. Desde el Pentateuco se prometió que iba a venir un redentor y que de la tribu de Judá iba a venir un rey. Y ese rey, según Mateo, es Jesús, que viene de la tribu de Judá. Y son de la tribu del sur, ¿cierto? Ahora, yendo al versículo 21, Jesús dice que ya ni en Monte Gerizim, ni en Jerusalén iba a estar en la verdadera adoración. Entonces, si no hay lugar geográfico, ¿dónde va a estar la adoración? ¿Dónde se encontramos a Dios en medio de nosotros? ¿Cómo será ahora? Punto 2. Entonces, como la adoración proviene de los judíos, Jesús es de la tribu de Judá, el versículo 22 dice, vosotros, le está respondiendo Jesús a esta mujer, adoráis lo que no conocéis. ¿Qué significa eso? ¿Acaso no sabes que la adoración proviene de los judíos? Le dice, ella debe saber. El punto es que no quiere reconocer que así es. Porque el problema de los samaritanos es que reconocían ciertos libros de la Biblia y otros no. Y no reconocían los libros donde dice que Dios había puesto su presencia en el templo en Jerusalén. Haciendo una aplicación de esto, Jesús dice que no sabemos lo que adoramos. Antes de que usted fuera creyente, ¿a quién adoraba? Porque eras un adorador. No me puedes decir que no adoras algo o no adorabas algo. ¿A quién adorabas? ¿A una estrella? ¿A un artista? ¿A un futbolista? Adoración significa poner en el centro de tu corazón algo. El centro de nuestro corazón debería ser ¿quién? Dios. Es el primer lugar. Pero como no adoramos al Dios verdadero, como adoramos lo que no conocemos,
adoramos cualquier cosa. ¿Qué puede ser esto? Un Dios falso, puede ser una estrella, un futbolista, puede ser puede ser alguien de tu familia, tus hijos, puede ser tú mismo, puede ser tus materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa se puede convertir en tu Dios. No solamente una estatua, ¿cierto? Por eso que no adoramos lo que conocemos. Y si nosotros comenzamos a pensar en nuestras amistades, que no son creyentes, familiares, nos damos cuenta que todas esas personas son adoradores. Algo adoran. Y si nosotros podemos conversar un poquito más profundo con ellas, nos van a mostrar sus dioses. Inmediatamente necesitan enrostrarte quién es su Dios. Y te va a decir, yo adoro esto, sin decirte que lo adoran. Pero uno inmediatamente se da cuenta qué es lo que adora. Porque si tú tocas eso, esa persona se destruye. Ahora, según el versículo 24, Dios hizo un pacto espiritual y de redención con Israel y dijo que la redención iba a venir de la tribu de Judá, porque de ahí iba a venir el Mesías. Entonces, ¿este pacto espiritual es solamente con el pueblo de Israel? No, es a través del pueblo de Israel. No significa que en el tiempo de Abraham, de Jacob, Dios estaba diciendo que los demás pueblos no lo adoraran. Eso quería él, pero había escogido un pueblo, en este caso el pueblo de Israel, para que ellos pudiesen evangelizar a los demás, para que los demás pueblos que estaban alrededor le conocieran como el único Dios verdadero. ¿Cuál fue el problema? Es que los judíos adoraron a los dioses falsos, no al revés. Pero la redención espiritual, lo que tiene que ver con la adoración verdadera, proviene de Jerusalén y de la tribu de Judá, porque de ahí viene el Redentor, el Mesías, que es Jesucristo. Avanzando hacia la tercera parte, la verdadera adoración es espiritual. Entonces, Jesús dice en el versículo 23, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu. Cuando uno piensa en adoración, piensa en algo que se llama un rito. ¿Sabe lo que es un rito? ¿Alguien me podría definir un rito? Mientras yo bebo agua, piense que es un rito o un ritual. ¿Una ceremonia? Bien, perfecto. ¿Y qué contiene una ceremonia? ¿Ah? Rituales. Una costumbre repetida, ¿cierto? Por ejemplo, si pensáramos en ciertas religiones mundiales, pensemos en la más famosa o la más cercana a nosotros, catolicismo romano, ¿cierto? Hay una serie de parámetros en el ritual, ¿o no? Tenemos, por ejemplo, rosarios, el cura tiene que estar vestido de cierta forma, hay una cierta forma de entrar, y todas las religiones tienen eso, ¿cierto? Un ritual que no es necesariamente espiritual, que tiene un objeto físico. Entonces yo solamente adoro cuando está ese ritual, solamente adoro en ese lugar, solamente adoro a esta hora. Y Jesús le está respondiendo a esta mujer que es falso. O que va a venir la hora donde eso no suceda más. ¿Por qué? Porque debía venir algo que Jesús lo va a anunciar en algún momento, que se llama el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dios mismo. Vuelvo a preguntar de manera capciosa. ¿Estaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿No? ¿Sí? Bien, sí. ¿De la misma manera que está hoy? Ahí está el truco, ¿no? Cuando estudiamos la doctrina del Espíritu Santo, nosotros estudiamos que el Espíritu Santo viene a ciertas personas ocasionalmente.
De hecho, David dice, tu espíritu está en mí. Entonces, va temporalmente y se va de esa persona. Pero está, porque tiene que estar, ¿se acuerdan en Génesis 1? Está el espíritu moviéndose. El espíritu es el que convence de pecado. Entonces, siempre está. Pero en el Antiguo Testamento no están ciertas personas. O está un momento y se va. Lo que hemos aprendido que hoy, ¿dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. ¿En quiénes? Bien, todo aquel que ha aceptado a Cristo. Entonces eso quiere decir en los creyentes, en los conversos. Entonces, ¿el Espíritu Santo está en alguien que no es converso? No. Seguro, Jesús nos va a decir que solamente la adoración verdadera viene por el Espíritu. Entonces, todas estas personas que adoran sin Espíritu, ¿sirve de algo? Parece que no. Es una adoración vana. No digo que para las personas no sea importante, sino que no cumple el efecto. Lo que dice Jesús. Adoran lo que no conoces. Cuando estaba Jesús, Jesús es el tabernáculo, es el templo, es la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero Él se iba a ir, ¿sí o no? Y dijo, cuando yo me vaya, ¿quién va a venir? El Espíritu Santo. Dice, es mejor que yo me vaya para que venga Él. Entonces tenemos que Jesús muere, resucita y después comienza lo que conocemos como el inicio de la iglesia. Y tenemos ahí en Hechos un momento muy especial, si quieres estudiarlo después, que es Pentecostés. Están todos los cristianos reunidos para ver qué pasa, y está Pedro dirigiendo este discurso, y viene el Espíritu Santo a todos los creyentes, a la iglesia. Y tenemos el momento donde viene el Espíritu Santo para quedarse para siempre. En ese momento inicia. Y había algunas manifestaciones para que supieran que había llegado lo que Jesús había prometido. Pero era necesario que Jesús muriera para que viniera el Espíritu. Eso le estaba contando Jesús a esta mujer. Va a venir un momento, porque ya habían tenido una conversación larga, donde va a venir el Espíritu para que ahora recién puedan adorar como deben adorar. Les dije que en el templo moraba el Espíritu, ¿cierto? Antiguamente. De hecho, hay una palabrita muy interesante que se llama la Shekinah. ¿Han escuchado sobre la Shekinah o les suena no sé, a un idioma raro? ¿Qué es la Shekinah? Estaba el tabernáculo y había de repente, cuando se hacían los sacrificios, un humito que salía, ¿cierto? ¿Qué significaba eso? La presencia de Dios. Ahora, hay un momento donde los judíos, ¿cuál es el problema de los judíos? Es que es muy importante el templo porque está Dios. Inclusive tenían el templo y en un momento un profeta le va a decir, ¿sabes qué? Dios ya no está ahí. Hace mucho tiempo que se fue. Porque ustedes ya no se comportan como deberían comportarse y Dios se alejó de ustedes. Esto es solamente piedra. Dios no está ahí. De hecho, ¿qué le dice Jesús a los fariseos, a los judíos más creyentes sobre el templo? ¿Qué les dice? ¿Se acuerdan? ¿No va a quedar qué? ¿Cómo Jesús va a destruir su propio templo? ¿Cómo es posible eso? Siendo Dios va a destruir lo que Él mandó construir. ¿Por qué? Exacto, porque la presencia de Dios ya no estaba ahí. Él estaba ahí y no lo quisieron ver. Entonces eran piedras sobre piedras que van a ser destruidas. Porque Él estaba ahí. Entonces sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros cuando aceptamos a Cristo, ¿cierto? Cada creyente debe tener la morada del Espíritu Santo. Si usted es creyente, tiene que tener al Espíritu dentro de usted. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos adoradores según Cristo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Esto es la iglesia? ¿Estas piedras? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son?
somos los que tenemos el Espíritu Santo. La iglesia de Dios es la que tiene el Espíritu Santo, porque Dios los selló con el Espíritu. Y los verdaderos adoradores, ¿quiénes son? Solamente la iglesia. Ahora, no significa que lo que diga iglesia fuera de un lugar o edificio, eso sea los verdaderos adoradores, sino los que tienen el Espíritu Santo dentro de sí. Y nosotros como creyentes tenemos muchas maneras de adorar, no solamente cantando, sino que puede ser ofrendando, orando. Eso es una manera que tenemos para orar. Ahora, si la adoración no está en un lugar físico, sino que está dentro de nosotros, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué venimos a este templo? Si ya no es necesario aparentemente. ¿Usted adora este templo? Hay mucho silencio, ¿no? Voy a dirigirme a la pregunta. ¿Usted cree que este lugar es importante, que este lugar nos dio Dios? ¡Amén! Obvio. Este lugar es una bendición de Dios. Es un regalo de Él, lo tenemos que cuidar. Los creyentes sí necesitamos congregarnos y adorar de manera congregacional. Está la adoración personal y la adoración congregacional, que la Biblia lo manda. No dejéis de congregaros. Y cuando estén en mi presencia entre los hermanos, yo estaré con ustedes. Si hay 1, 2 o 3, ahí estaré yo. Y por eso estamos todos juntos. Y Dios nos ha permitido este templo, este lugar, para poder reunirnos y para que este lugar sea un lugar de testimonio. O sea, que cuide su templo, no lo vaya a pedrar y decir, hermano David dijo que ya no importa, así que no. Hay que cuidarlo, es una bendición. Pero cuando termina el culto y nos vamos de acá, seguimos siendo adoradores. No termina aquí, ni comienza aquí. Desde temprano ya somos adoradores. Pero es una bendición poder adorar juntos a Dios. Es lo que tenemos que hacer hasta que Él venga. Terminando, Jesús dice en el 24, versículo 24, que Dios es espíritu y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. O sea, que existe una adoración que no es de espíritu y que no es verdadera. O sea, siguen habiendo adoradores falsos y siguen habiendo adoradores que no lo hacen por el espíritu. Ahora, ese es el problema de esa gente que no conoce lo que adora. Pero los verdaderos adoradores tienen que adorar a través del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo tiene que estar dentro de ellos para adorar y tiene que ser en verdad, de la forma que Dios lo dijo, que es a través del Espíritu. No se puede adorar sin el Espíritu Santo. Y puedes tener una cruz, puedes tener un rosario, puedes tener cualquier cosa, y no significa que tu adoración llegue a Dios. La única forma de poder adorar es nacer de nuevo. De hecho, ese es el punto de la conversación con la mujer samaritana. Lo que quiere mostrarle Jesús y todas las cosas que habla Él con ella es decirle, yo soy el Mesías. Yo soy quien ha venido a morir por ti. Yo soy el que esperabas. Y claro, soy judío, porque así lo dice la Biblia. Toda esta conversación final de la adoración es para que la mujer samaritana entendiera que el verdadero Dios era quien lo tenía presente. En un momento le dice, yo creo que usted es profeta. Era más que eso. Si no has nacido de nuevo, si no has conocido a Dios, no sirve tu adoración. Tú puedes estar acá, adorar, cantar, y si no has nacido de nuevo, dice Jesús que no adoras lo que no conoces. Tiene que ser con el Espíritu Santo. Tienes que preocuparte de que tú tengas el Espíritu Santo en tu corazón. Esa es la forma que podemos reconocernos como creyentes.
Para terminar, entonces, ¿cuál es la conclusión que tenemos? ¿Cómo se manifestaba entonces la gracia de Dios para adorarles? Para adorar, es que ya no necesitamos un lugar físico. Somos todos adoradores, sí, pero ya no necesitamos ir a un lugar. ¿Cuál es la gracia entonces? El Espíritu Santo, que vino porque Cristo murió en la cruz. Esa es la gracia. Qué maravilla, ¿o no? Estar en su casa o como el pastor ahí, Pato, estaba en México, ahí en los templos de allá de México. Tenía la oportunidad, lejos de aquí, estaba adorando a Dios. Podía inclinarse en su cama de hotel y adorar sin problema. Comunicación directa con Dios. Eso es el Espíritu Santo. Está aquí dentro. Todo el momento contigo. Qué maravilla, ¿o no? Y le damos gracias a Dios por esa gracia. ¿No sabes lo que significa para la gente que no conoce a Dios el sacrificio de adorar? Si te gustan las noticias, si te gustan los documentales, aquí en Chile nomás. A mí me gusta ver porque soy un poco, como conocemos en Chile, sapo, o como que significa, ¿cómo podríamos definir? Copuchento. o me gusta saber las cosas de la gente. O curioso, esa es la palabra. Soy curioso. ¿Sí? Un poquito más que curioso. Y me llama la atención, no sé si le llama la atención a usted cuando uno ve esta peregrinación, que es la que más conocemos. De hecho, nosotros nos gusta la peregrinación a los Vázquez, ¿sí o no? ¿No? A mí me gusta. ¿Sabe por qué? Porque es feriado. Nos aprovechamos, ¿cierto? Pero bueno, si usted ve esa peregrinación, ¿qué hace la gente? ¿Cómo se llama eso en chileno? Una manda. ¿Y qué vemos? Hemos sabido de noticias gente que camina de Santiago. ¿Cuántos kilómetros hay hasta ese lugar? ¿Quién sabe? ¿Cuánto? 70. 70 kilómetros caminando de rodillas para ir a adorar. De hecho, todos van en bicicleta. ¿Cierto? Van en bicicleta, pero es para hacer ejercicio más que... Pero hay otros que van en serio, que van arrodillados, van con cargas, llegan al altar con las rodillas sangrando, mostrándole a Dios el sacrificio de adorarle. Imagínate, uno pudiese hablar y decir, es que no lo necesitas, porque la gracia de Dios se manifiesta a través de su Espíritu. Está dentro si tú eres creyente. Conviértete. Y así, si uno ve noticias y Discovery Channel sobre otras religiones, lo mismo, ¿cierto? Gente con clavos en la boca, tanta cosa que es para ir a adorar a Dios. Y Jesús dice, adora lo que no conocen. Es más simple de lo que creen. El tema está que el ser humano cuando piensa en adoración, piensa que el sacrificio es de él. ¿Sí? La adoración humana, no divina, es que el adorador tiene que sufrir, tiene que dar algún tipo de sacrificio. De hecho, ¿por qué Dios prohibía tanto al pueblo de Israel adorar a otro Dios? No solamente porque eran falsos, sino porque la forma de adorar era horrible. De hecho, hay algunos estudios que cierto Dios, que era como un toro de bronce, tenían que poner niños adentro de ese toro y lo encendían para que el niño muriera quemado dentro, o alguien. Y esa era la forma de adorar a ese Dios, el sacrificio. Para que Dios pudiera decir, están adorando, te miro. Inversamente, ¿quién hace el sacrificio aquí? ¿Tú o Dios? Dios. Es Él el que hace el sacrificio. ¿A través de quién? De Jesucristo. Cambia las cosas. Claro, no te cuesta nada a ti, pero le costó la sangre a Él. Ese es el precio de nuestra oración, está manchada con sangre, pero con sangre del Santo Cordero de Dios. Entonces, para terminar, esa es la gracia de Dios. Segundo, la verdadera adoración es por el Espíritu Santo. ¿Sí? Se me quedó un punto, ahora me acordé, gracias al Espíritu que me acordó. También nos acuerda de cosas. Que la adoración no es un éxtasis.
No es un lugar, no es un momento de máximo esplendor o que quiero llegar allá a un frenesí que se conoce. ¿No? No necesito eso para adorar. Pero algunas personas han entendido mal, porque la adoración en otros seres humanos, en otras religiones, tienen que ver con eso, con llegar a un estado espiritual de éxtasis, de que me desconecto del suelo y estoy como en el cielo. Y para eso repito cosas, me fuman algo, qué sé yo, cualquier cosa para llegar a eso. No necesitamos eso. Yo puedo estar en mi asiento cantando sin mover las manos y adorando, o puedo moverlas, porque no es una actividad, sino que es una actitud del corazón. Así que si no llegas a un acto así aquí cantando con nosotros, no te preocupes. Tal vez somos malos músicos, pero eso es otra cosa. Terminando, la adoración está relacionada con lo que ha nacido nuevo. Y para terminar, y que pueda quedar en tu corazón esto, ¿cierto? La adoración no es una actividad, sino una condición de vida. Espero que todos ustedes puedan ser adoradores todos los días, ¿sí? Ya somos adoradores, pero tenemos que adorar al Dios verdadero. Y si hemos nacido de nuevo, nuestra adoración espiritual, pero no solamente es aquí o en un lugar, sino que es siempre. ¿Sí? ¿Amén?